El volcán Paricutín se ostenta con el título del volcán más joven de la Tierra. Nació a principios de los años 40. La primera grieta la descubrió Dionisio Pulido, un granjero en el terreno. Vio cómo el agujero de la Tierra se hinchó y se levantó aproximadamente 2 metros, donde salía humo, polvo fino, gris y cenizas. Así se inició la tarde del 20 de febrero de 1943 el surgimiento del volcán de Paricutín, al que también se le conoce como el volcán que nació de un maizal, en la meseta del pequeño pueblo de San Juan Viejo, ubicado en Michoacán, al oeste de México. El volcán, que se levanta a 424 metros en el valle y hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar, es el más joven del mundo y hasta ahora el único que ha tenido testigos de erupción, desarrollo y reposo después de 9 años de actividad. Provocó durante este periodo la desaparición de 2 pueblos que quedaron sepultados bajo la lava, Parangaricutiro y San Juan Viejo, con la fortuna de que sus habitantes tuvieron tiempo para escapar con vida. A decenas de kilómetros de la amenaza de la lava, fundaron el actual Nuevo San Juan Parangaricutiro, donde los mismos pobladores construyeron a duras penas sus casas. Datos generales. Volcán Paricutín. El volcán Paricutín nace en 1943 en el estado de Michoacán, en la comuna de Ocampo. Los poblados más cercanos al volcán son los poblados de San Juan de Parangaricutiro y el poblado de Angahuán. El volcán se ubica aproximadamente a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 208 metros cuadrados y un volumen de 2 kilómetros cúbicos. El volcán Paricutín se considera un tipo de volcán monogenético. ¿Qué quiere decir que sea monogenético? Que es un volcán que puede erupcionar o no y que se produce a partir de otros volcanes. Cronología. Tenemos 4 etapas o 4 periodos del volcán Paricutín. Tenemos el periodo de Ixocho, donde se produce una fisura de 30 metros en la superficie terrestre, produciendo la emanación de gases y de cenizas. Después tenemos la etapa de Zapichu, que es la etapa en donde se produce la primera emanación de lava y se produce el conducto volcánico. Después tenemos la etapa de Taqui. Esta etapa es cuando se producen fisuras en el cono principal del volcán, creando que el volcán se active y genere un derrame de lava, el cual llegó al poblado de San Juan de Parangaricutiro. Pero el poblado ya había sido evacuado y no hubieron pérdidas humanas. Después tenemos el final y reactivación. Este periodo o etapa es cuando el volcán estuvo inactivo aproximadamente más de 3 semanas y luego se produjo una reactivación del volcán. Bueno, ¿qué son los volcanes? Los volcanes principalmente son un conducto de comunicación entre la superficie terrestre y las profundidades de la Tierra. Generalmente se forman a partir de una fisura en donde la lava empieza a emerger, almacenándose dentro de una superficie de roca porosa y creando el magma. Y así se crea la cámara magmática y se da origen a un volcán. ¿Dónde se forman principalmente? Principalmente los volcanes se forman en las fronteras de las placas tectónicas, ya sea de carácter convergente o divergente. Y como pueden ver ahí tenemos sus partes, que tenemos el cono, la chimenea, la cámara magmática, el cono secundario y el cráter y la lava. Bueno, tipos de volcanes. Tenemos distintas clasificaciones, pero estas son como unas clasificaciones más generales. Tenemos volcanes de fronteras divergentes, que generalmente se producen en las fronteras de las placas divergentes, donde se produce un debilitamiento de la placa generando la ruptura y así se genera el volcán. También tenemos volcanes de las zonas de los puntos calientes, en donde esto se produce que la lava o el material fundido empieza a emerger a la superficie y esta es
es influenciada por las corrientes convectivas, generando que éste alcance la superficie de la Tierra, en donde se origina el volcán y se pueden producir cordones volcánicos. Y tenemos los volcanes de fronteras convergentes. Estos se producen en las fronteras de las placas donde se convergen, de donde las placas tectónicas se subducen una debajo de la otra, en donde una placa alcanza una profundidad en que la placa subducida se funde, lo que hace que se origine el magma, y posteriormente el magma asciende a las fisuras y luego es expulsado hacia la superficie en forma de erupción. Con respecto al plan de emergencia que se desarrolló para el volcán Paricutín, ocurrió primeramente que en el lugar ocurrieron muchos movimientos sísmicos. Eso alertó a las personas, por lo que por sí sola evacuaron el lugar, debido a que no tuvieron ningún plan de emergencia que adoptar. Ellos por sí mismos evacuaron ya que sintieron miedo de que algo podría venirse desarrollando, y por ende decidieron evacuar la zona y tuvieron el suficiente tiempo como para hacerlo. En aquel momento no hubieron lesionados, debido a que evacuaron a tiempo, como anteriormente lo mencioné. Aquel volcán nació debajo del pueblo de Paricutín y fue denominado como el volcán más joven del mundo. Es por ello que, al no tener un plan de emergencia, se contrastó con el volcán de Popocatépetl, y en aquel se vio el plan de emergencia que aquel tenía para contrastarlo con el volcán de Paricutín. Es por ello que el volcán de Popocatépetl presenta las siguientes secciones. A continuación se muestran las secciones del plan de emergencia, donde la primera es observación, encargado del monitoreo de actividad volcánica; la segunda, albergues, encargado de ubicar los albergues y destinar la capacidad máxima; la tercera, búsqueda de rescate y atención médica, encargado de rescate y búsqueda de personas y llevar el control de los recursos para asistencia médica; la cuarta, evaluación, daños y reconstrucción, encargado de mantención de rutas de evacuación; la quinta, de seguridad, orden y control, encargado de mantener orden en los albergues; la sexta, de evacuación, encargado de saber cuántas personas se encuentran en el lugar para evacuar; la séptima, apoyo logístico, encargado de apoyo logístico; la octava, control militar de vuelo, encargado de facilitar aeronaves en caso de necesitarse; y la novena, reporte meteorológico, encargado de registro de condiciones climáticas. Bueno, también en los planes de emergencia hay que recalcar 3 fases importantes, donde la primera es la fase de prevención. En aquella fase es donde se realiza la vigilancia a la actividad volcánica. Esto va todo de la mano con las autoridades presentes o civiles que se encuentran en el lugar, y también se destinan a los responsables de ya sea los albergues o de evacuar a las personas en caso de que ocurra una emergencia volcánica. Luego de aquello se realizan las coordinaciones con las autoridades civiles presentes y asimismo las autoridades no gubernamentales. Tercero, se realizan medidas preventivas con el fin de que concientizar a la población sobre algunas de estas, como lo puede ser la alerta de semáforo rojo de actividad volcánica y asimismo el plan de protección civil familiar, para luego finalmente desarrollar los simulacros, los que son bastante importantes porque si bien llevan a la población a una situación que puede ocurrir, o sea que tiene la probabilidad y el potencial de que pueda ocurrir en cualquier momento. Por ende, para que las personas estén capacitadas y preparadas para ese momento, es necesario los simulacros. Luego de ahí, la segunda fase es la fase de auxilio. En aquella fase se lleva a cabo que los militares, sin previa autorización de civiles, de autoridad civil, ellos se despliegan y llegan a la zona de emergencia. Bueno, con el fin de llegar y desplegarse para ir en ayuda de las personas, con el fin de evacuarlas, dirigiéndolas a zona segura, llevándolas a albergue y asimismo despejando las rutas de evacuación para que el tránsito sea expedito.
Asimismo, es que se realiza el trabajo en conjunto con los militares de aéreo. Esto quiere decir que mediante vía aérea se rastrea o buscan personas que puedan estar necesitando ayuda. Y luego viene la fase número 3, que es la fase de recuperación, donde una vez pasada ya la fase de auxilio, ocurre la normalización. Y en aquella, las autoridades civiles asumen responsabilidad. Y estas responsabilidades, en conjunto con el gobierno que se encuentre en el país, destinan materiales, recursos para empezar a reconstruir las zonas que fueron dañadas por el evento volcánico. Para analizar el riesgo ocurrido en el volcán Paricutín es necesario establecer la definición correcta del riesgo, ¿ya? Para ello utilizaremos una expresión que se ha utilizado por mucho tiempo, el cual es riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, comprendido como la amenaza como una situación o elemento de probabilidad de ocurrencia, en el cual se puede establecer como una amenaza natural o una amenaza antrópica. En este caso lo utilizaremos como una amenaza de origen volcánico. Para la vulnerabilidad es entendida como la susceptibilidad o característica de un elemento, sistema o grupo de elementos de ser dañados, total o parcialmente por el impacto de la naturaleza. Existe un gran número de métodos e instrumentos para el análisis de la amenaza y la vulnerabilidad. La mayoría de estos métodos se basa en datos científicos y se distinguen entre métodos cualitativos y cuantitativos, siendo los cuantitativos más precisos, a raíz de la frecuente insuficiencia y complejidad de los datos. No son suficientes. Los métodos cualitativos, por su parte, permiten más exactitud en profundidad, más participación, más análisis y comprensión, ya que su fundamento principal son las expresiones y experiencias observadas por la persona en el lugar afectado. Dentro del contexto de este estudio, se recomienda utilizar el método entre las dos variables, las cualitativas y cuantitativas. Para ello clasificaremos la amenaza según su origen. Existen origen natural, social, tecnológica y antrópicas. En este caso es de origen natural, el cual evaluaremos los diferentes aspectos, como la presencia de elementos de forma de amenaza, posibles consecuencias y estimación de impacto de cada amenaza. Para el cálculo de gravedad de riesgo en el volcán Paricutín, establecimos diferentes criterios, el cual consistió en 4 niveles: el nivel mínimo, marginal, grave y catástrofe. Nosotros definimos el volcán Paricutín en un nivel grave, debido a las consecuencias y el análisis histórico que pudimos recopilar. El volcán Paricutín fue devastador para diferentes pueblos, debido a que arrasó al pueblo Paricutín y San Juan. Para el cálculo de probabilidad de riesgo para el volcán Paricutín, nosotros definimos 4 niveles de riesgo, el cual consistía en la improbabilidad de ocurrencia, baja probabilidad, moderada probabilidad y alta probabilidad. Nosotros establecimos a la probabilidad de riesgo al volcán Paricutín en un riesgo de alta probabilidad, debido a que todos los antecedentes recopilados se pudo establecer que el volcán Paricutín disponía de una alta probabilidad de erupción, debido principalmente por su localización geográfica, ya que se encuentra en el estado de Michoacán, una zona con alta actividad sísmica, debido a que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Además, podemos establecer que el volcán Paricutín tenía una energía acumulada de muchos años, el cual fue liberada. Con todos estos antecedentes recopilados, se puede establecer que el volcán Paricutín tenía una alta probabilidad. Finalmente, podemos establecer el cálculo de riesgo del volcán Paricutín, el cual se considera como alto, ya que su probabilidad era extremadamente alta y se podía establecer, ya que el volcán Paricutín llevaba una cierta cantidad de años acumulando energía que finalmente fue liberada. Su gravedad además se considera medio, ya que tuvo una gran destrucción de hogares y hábitat para diferentes comunidades, no solo personas, sino también floras y faunas que se encontraban en el lugar. Respecto a atención médica, sí se dirigieron doctores a la zona,
doctores que estaban en comunidades cercanas a atender a los heridos. En cuanto al apoyo logístico para entregar víveres y recursos que hicieran falta, la gente de otros pueblos se ayudó a sus compatriotas que estaban damnificados con víveres, con recursos para nuevamente edificar sus casas. También para el otro punto, que es la evaluación de daños, bueno, este volcán estuvo activo durante 9 años aproximadamente y la gente del lugar no tenía mucho conocimiento, se le atribuía más que nada algo de una deidad lo que estaba ocurriendo, pero llegó extranjeros, científicos extranjeros, a explicar lo que estaba ocurriendo y qué medidas se podían tomar. Y la evaluación de daños, bueno, esta evaluación se realizó muchos años después de que el volcán dejó de estar activo. La comunicación social, este punto es súper importante. Acá se comunicó mediante radio lo que estaba ocurriendo, pero el gran problema es que estas comunidades que estaban cerca del volcán no poseían estos recursos de radio, no manejaban la tecnología, así que la comunicación local era bien deficiente. Pero en las zonas más centralizadas ahí sí estaban al tanto. Con respecto a coordinación de emergencia, como dije anteriormente, acá no habían entidades que hubieran oficializado un plan de emergencia, pero sí la gente actuó de manera espontánea por algo más natural que por un plan que existiese de antes. La búsqueda de rescate y salvamento no aplica en este caso, ya que no hubo ningún herido, ningún muerto ni lesionado. El apoyo logístico corresponde a la Secretaría de Desarrollo del Gobierno. Acá el apoyo logístico fue bastante deficiente, ya que esta comunidad se encontraba un poco alejada de la zona central de México, así que no había tampoco una buena comunicación y la reconstrucción del lugar, este lugar quedó totalmente inhabitable, ya que las cenizas y la lava cubrieron todo lo que era el pueblo antiguo, entonces lo único que quedó fue la parte de la iglesia. Así que algunas casas pudieron edificarlas sobre alguna del pueblo ya con rocas, pero sí se hizo nuevamente un pueblo un poco más alejado de donde estaba y un poco más alejado de la distancia hasta donde llegó la lava. Para analizar las acciones que se tomaron durante el evento ocurrido en 1943, primero hay que contextualizar. Esto ocurrió alrededor de los años 40, a principios de los años 40, en México, en una localidad donde hay una comunidad indígena. Entonces, entidades que se preocuparan de un plan de emergencia en esos tiempos no había. Por ende, lo que se realizó fue comparar algunos principios del plan de emergencia frente a actividad volcánica de Popocatépetl, que es un volcán que está actualmente activo y este plan se está actualizando en México, con los datos que obtuvimos sobre el volcán Paricutín. El primer principio es orden y seguridad que le corresponde a la entidad de Secretaría de la Defensa Nacional, Zona Militar, Policía Federal y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. A los cuerpos de seguridad pública municipal, enseñar e informar los procedimientos de evacuación y aplicarlos. Bueno, en este caso no existía ninguna de esas entidades, por ende la gente evacuó más que nada por instinto, ¿ya? El otro punto es la evacuación. Se deben estipular las rutas de evacuación y rutas seguras. Acá no existían, pero sí esta comunidad indígena conocía muy bien el lugar y algunas zonas en donde no iba a llegar la lava por la geografía que tenía, así que en ese sentido lo hicieron más que nada por conocimiento propio. En cuanto a refugios temporales, se deben estipular colegios como albergues o escuelas o lugares que tengan las condiciones para aquellos damnificados. Acá la gente se dirigió a pueblos aledaños y no había una escuela, no había un lugar estipulado para decir este va a ser un albergue o un refugio en caso de una emergencia. A modo de discusión, y según los datos obtenidos sobre la fenomenología del volcán Paricutín, el cual se ubica en el país de México, específicamente en el estado de Michoacán, al haber sido un volcán que surgió de forma inesperada, se puede clasificar como un tipo de volcán monogenético.
estos volcanes poseen solo un conducto de salida y generalmente son en forma de cono y de dimensiones pequeñas. También podemos señalar que este se encontraba ubicado bajo un pueblo denominado San Juan Parangaricutiro, que actualmente es el nuevo San Juan Parangaricutino, y el poblado Angahuán. Al momento en que ocurrió este evento, no existían organismos con las competencias necesarias para aplicar un plan de emergencia, ni tampoco se encontraba establecido dentro del gobierno, ya que el suceso ocurrió en el año 1943. Por ende, podemos decir que las personas del poblado y sus alrededores tendieron a evacuar mediante instinto, ya sea por el miedo generado por las actividades sísmicas y volcánicas constantes en el lugar, el escurrimiento de lavas, piedras volcánicas, emisión de gases y de humo. En cuanto a la cifra de fallecidos, estas personas principalmente murieron debido a las inhalaciones de gases, humos y cenizas, las cuales en grandes concentraciones y durante prolongadas exposiciones fueron mortales, ya que el volcán permaneció activo durante 9 años desde el inicio de la erupción. Y debido a lo que se mencionó anteriormente, este volcán, al ser uno de los más jóvenes del mundo, no poseía un plan de emergencia. Por lo tanto, lo comparamos con el volcán Popocatépetl, el cual posee una respuesta ante este tipo de emergencias y eventualmente se va actualizando, ya que este volcán se encuentra activo dentro del país de México. Asimismo, aquel programa posee una serie de pasos a seguir por las diferentes autoridades que existen dentro de este plan y por los pobladores de las zonas aledañas, desarrollándose siempre en fases de prevención, fases de auxilio o rescate, en el cual se aplica el plan de emergencia, y por último unas fases de reconstrucción, donde principalmente se analizan las pérdidas, ya sea humanas, estructurales o económicas. Y finalmente, de acuerdo a los resultados desarrollados en el objetivo número 3, se calculó el riesgo mediante la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos, aplicando tablas de criterios que nos permitieron poder clasificar el riesgo determinando su vulnerabilidad y su correspondiente amenaza. Debido a la naturaleza de la emergencia, se puede determinar que el tipo de riesgo fue de tipo 1, ya que es un fenómeno que fue desencadenado naturalmente, el cual no pudo ser pronosticado ni tampoco evitado, por lo que al calcular el riesgo se obtuvo un nivel alto de exposición a riesgos de actividad volcánica. Esto fue porque existió una alta probabilidad de ocurrencia del evento. Esto es en consecuencia de su ubicación geográfica, ya que fue determinante puesto que se encuentra ubicado en el anillo del fuego del Pacífico, y además durante tanto tiempo estuvo almacenando suficiente energía, desencadenando su posterior aparición, erupción e impacto en la zona en la que se desarrolló. Y finalmente podemos concluir que al momento de enfrentar una emergencia como lo es el tipo de desastres naturales volcánicos, se hace esencial y vital contar con un plan de respuesta,
para así lograr minimizar o eliminar los impactos que se puedan generar a causa de la amenaza. Es por ello que para este tipo de plan, para que este tipo de plan se lleve a cabo de forma eficiente se necesita una previa planificación y coordinación, la cual requiere apoyo tanto de las autoridades como los pobladores del lugar, generándose así participaciones activas, principalmente en reuniones y simulacros, las cuales propician una base para la gestión preventiva y participativa, considerando todos los recursos presentes y que se puedan necesitar para abordar el desastre desarrollado, y así poder velar principalmente por la salud y seguridad de las personas que se encuentren en el lugar. Asimismo, se requiere saber con anticipación sobre la fenomenología del evento, ya que esto permitirá conocer el tipo de riesgo al que se puede estar enfrentando una comunidad o un país, y al mismo tiempo saber a qué organismos se debe recurrir en ayuda, con el fin de poder evacuar a tiempo y así evitar pérdidas humanas. Aquellas evacuaciones las entrega el mismo plan de emergencia, en donde se indica explícitamente el lugar o zona de seguridad, así como también las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Igualmente, la protección que engloba el plan, seguido del resguardo de las personas que se encuentran en alguna empresa o lugar habitacional, le sigue el compromiso estructural de las instalaciones, para luego dar prioridad a las alteraciones, daños o afectaciones estructurales que pudiesen sufrir el lugar de trabajo o casa habitacional. Asimismo, y no menos importante, es la protección a la continuidad del negocio y, por último, considerar las alteraciones o interrupciones que pueda sufrir la empresa u hogar. Y finalmente, es de gran relevancia que el plan se esté actualizando constantemente, con el fin de adicionar y mejorar las posibles fallas que puedan existir al ser aplicado, cuya renovación no debe ser mayor a un año, y además se hace necesario que en cada plan de respuesta existan acciones en el antes, durante y después para cada una de las amenazas que se encuentren presentes en la zona.